del aeroportuaria. Ajá. No trajo un barco. O vino en carro. Vamos a ver. Ya Luis Rodríguez está con nosotros en esta tarde. Viene a conversar sobre lo que está haciendo Autoridad Portuaria. Autoridad Portuaria, señores, uno cree a veces que es una oficina que está ahí para cobrar dinero de las cosas que llegan, No, para controlar los puertos. de los carros. Sí, no, pues la gente lo ve, cada uno lo ve dentro de su área Claro. de influencia, dentro de su área de acción, y piensa una cosa en los muelles, y están los muelleros, eso es un lío lo que hay ahí. Sin embargo, es un punto importante de nuestro sistema de comercio, de nuestro sistema de transporte, de nuestro sistema de intercambio, tanto de exportaciones como importaciones. Esto es una isla. Y claro, y además de controles por cosas non santas que pasan en todos los países del mundo, y los puertos son lugares exquisitos. Así Buenas tardes, Juan. Sí, muchísimas gracias, don Rudy, Colombo. Un placer estar acá compartiendo con ustedes en esta tarde. Un saludo también a Diulca, que me dicen que anda cerca. Salió. Por ahí viene ahora. Un abrazo para ella también. Realmente un honor estar acá compartiendo con ustedes. ¿Cuántos puertos tenemos en República Dominicana? Puertos, entre puertos turísticos y comerciales, 18 puertos. 18 puertos. Oye, es un país muy bien comunicado, porque tenemos 12 aeropuertos. 18 puertos y 12 aeropuertos. Fantástico. Sí, nosotros por eso hemos abrazado la idea y hemos manifestado en reiteradas ocasiones, como gobierno primero, que es parte de la visión de nuestro presidente Luis Abinader, y nosotros como gestión durante el año y algo que tenemos al frente de la autoridad portuaria, que somos candidatos excepcionales a ser el hub logístico de la región del Caribe. Sí, ya lo creo. Porque, como ustedes eso está planteado de que se inauguró el multimodal Caucedo, correctamente. Y se ha venido discutiendo bastante la idea. Y como yo decía, las condiciones están dadas con todas las empresas, relaciones internacionales que hemos ido haciendo y fortaleciendo y estrechando la autoridad portuaria a través de distintas embajadas. Nos seguimos dando cuenta de la grata realidad de que nuestra ubicación geográfica es privilegiada. Fantástico. O sea, la ubicación geográfica de la República Dominicana, tratándose de una isla próxima a, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Florida, cerca de Centroamérica, tráfico obligatorio si te desplazas desde Sudamérica hacia Europa, igualmente tienes que pasar por la República Dominicana. Entonces, ver el país como un hub para toda la región, y por qué no para otros países también, como ya yo les mencionaba, de Sudamérica, es algo que ya somos conscientes de ello, pero estamos trabajando para mejorar. ¿Mejorar cuáles aspectos? Bueno, fundamentalmente nosotros hemos visto grandes oportunidades en mejorar los procesos y procedimientos en lo que tiene que ver con todo lo que es la cadena logística dentro de nuestros puertos. Y hay que agradecer, por ejemplo, iniciativas como las que tomó hace un tiempo atrás Aduanas, donde hablaba, por ejemplo, del despacho de mercancías en 24 horas. Nosotros, ¿qué estamos planteando en los puertos? Obviamente, una transformación tecnológica importante, que yo hace unos días que presentamos el plan de transformación de la Autoridad Portuaria Dominicana, planteábamos que ya no es tiempo para ningún país del mundo que tenga puertos, que aspire a que sean puertos modelos, que todavía existe un déficit importante en materia tecnológica. Y cuando nosotros llegamos a Pordón, sí vimos la realidad de que Aduanas, por ejemplo, había hecho esa gran transición de la era análoga a la era digital, y a Pordón se mantiene una gran parte todavía en la era análoga. Y eso para nosotros ha sido un gran reto, y es a donde más estamos apuntando. Y hemos hecho una inversión ya a la fecha de unos $800,000 en tecnología. Adquirimos 300 computadoras. Estas se están implementando en la actualidad en cada uno de los puertos del país. Estamos trabajando junto a Litla en un proyecto que lo vamos a presentar en los próximos días, donde vamos a poder ver las operaciones, visualizar las operaciones portuarias en tiempo real, todo lo que tiene que ver con carga de contenedores, de carga a granel, y obviamente hacer la transición también en los procesos de cobro, de facturación, que todavía teníamos algunos puertos que se facturaban manual y que ya en un mes, 2 meses,
con el plan que estamos implementando, la facturación será totalmente digital. ¿Los navieros qué papel juegan en la composición de administración, de seguimiento, de modernización, de desarrollo en los puertos de la República Dominicana? Porque recuerdo que una vez en el puerto de Jaina, la Asociación de Navieros, habían conflictos con ellos porque ellos tenían unas áreas de control y de poder, y eso provocaba choques con lo que era la visión que tenía el Estado de lo que era portuaria y de lo que ellos pretendían como los operadores de esos puertos. En nuestra gestión nosotros hemos entablado una relación muy estrecha con la Asociación de Navieros de la República Dominicana. Yo pienso que esta asociación, y dígase, cada uno de los navieros importantes de nuestro país, han sido grandes colaboradores del sistema de puertos del país. Nosotros lo hemos visto a ellos como unos aliados estratégicos, donde la visión que ellos tienen de desarrollo de los puertos es una visión que es necesario que también el Estado dominicano la abrace como propia. Si ustedes ven, y es donde nosotros más nos hemos enfocado, los puertos concesionados, donde hay presencia de la Asociación de Navieros, por ejemplo, Jaina, Caucedo, el puerto de Santo Domingo o Sanssouci, entre otros que son turísticos también, como Amber Cove, Puerto Plata, Taino Bay, que recientemente lo inauguramos, como terminal de cruceros, La Romana, entre otros. Hay una diferencia abismal entre esos puertos y los puertos que aún administra el Estado. Dígase que administra la Autoridad Portuaria Dominicana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Caucedo, al día de hoy, ha desarrollado inversiones por unos 600 millones de dólares. Ningún puerto administrado por el Estado puede llevar una inversión a ese nivel en estos momentos, y tampoco ha existido la voluntad ni la vocación de muchos gobiernos de hacer ese tipo de inversiones. Entonces, el sector privado, y en este caso los navieros, llevan una ventaja muy positiva con respecto a los puertos que aún administra el Estado Dominicano, y es ahí hacia donde yo les mencionaba hace un tiempo que venimos apuntando como dirección de Apordón a cómo nosotros nivelamos estos puertos del Estado a que tengan una similitud con esos puertos que son concesionados. ¿Cuáles son los del Estado? Por ejemplo, San Pedro de Macorís es un puerto aún administrado por la autoridad portuaria con ciertas deficiencias, pero es un puerto que hemos visualizado oportunidades para él. Okay. Barahona, estamos hablando Jaina, de Puerto Plata Jaina, también. Jaina. No, Jaina es concesionado. Ahí está Jaina International Terminal, HIT. Okay. ASO está concesionado. Montecristi es un puerto todavía Boca Chica, porque siempre la gente confunde con Caucedo también. Bueno, Andrés todavía es administrado por el Estado. Y San Diego, puerto de San Diego. Hay una concesión en el puerto de San Diego. O sea que nosotros la idea es llevar y nivelar cada uno de estos puertos. Correcto. Que tienen operaciones importantes. Para poner un ejemplo, Puerto Plata es un puerto que le genera a la Autoridad Portuaria de Ingresos unos 12 millones de pesos mensuales. Es un puerto que nosotros hemos adoptado como parte del master plan de llevarlo a que opere con cierta similitud a como operan los puertos concesionados. Por eso le decía, y quiero ser reiterativo, que hemos entablado una relación muy armoniosa con la Asociación de Navieros. Para ponerles un ejemplo, en el día de hoy estábamos discutiendo unos temas de operaciones per se que se pueden mejorar, porque el concepto es muy bonito de hub logístico y nosotros lo hemos ampliado aún más, porque ya estamos hablando también de un hub de cruceros, que entendemos que tenemos las condiciones dadas, y con las nuevas terminales de puertos de cruceros que hemos inaugurado y otras que tenemos en carpeta, donde pretendemos llevar cruceros, por ejemplo, a la zona sur también del país, y otros puertos en el norte como Samaná y Arroyo Barril, que ya están a ley de días de que podamos iniciar estos proyectos, convertir también el país en un hub regional de cruceros. Ahora, las trabas que existen, nosotros tenemos que visualizarnos en cuáles países compiten con nosotros, y es un plan ya que nos estamos adelantando de manera obviamente abierta y democrática, de nosotros estudiar a través de lo que es el benchmark cuáles son las condiciones favorables que estos países tienen para desarrollar comercio a través de los puertos. ¿Cuál es la tendencia? Eliminando trabas burocráticas, viabilizando los procesos. ¿Cuál es la tendencia?
privatizar o que el Estado maneje los puertos? La tendencia mundial básica. Bueno, O ese híbrido. yo pienso que es una combinación. Sí. No siempre tú tienes la oportunidad de que un inversionista privado opte por concesionar un puerto. Tiene que ser un puerto muy atractivo, Claro. con que genere el interés del inversionista. Pero si usted me pregunta a mí en lo que nosotros hemos visualizado en el sector portuario, porque la Autoridad Portuaria Dominicana es la institución más vieja, diría yo, desde el año 1970, que tiene experiencias más claras de lo que son alianzas público-privadas. Porque la mayoría de estos puertos han estado bajo esta modalidad mucho antes de que se hablara de alianza público-privada en el país. Quedémonos ahí. Por más alianzas públicas privadas que se armen en este país, el Estado es el responsable fundamental de todas estas acciones, de todos estos espacios. Entonces yo me imagino que la autoridad portuaria rige una supervisión permanente, no importa que estén concesionados los puertos para que se cumplan las normas. Sí, claro, no. La ley 70, que es la ley que crea la autoridad portuaria, es bastante clara y específica. Así como te permite hacer concesiones, arrendamientos, se establece claramente que la autoridad portuaria es la responsable de fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los puertos del país. Eso es importante. Eso es bastante claro, sobre todo hay un tema de seguridad nacional en los puertos, que don Rudy hablaba de eso hace un momento, y obviamente tiene que estar bajo el control de la autoridad portuaria. O sea, donde tenemos concesiones hay una administración conjunta, tanto del puerto como de las operaciones. O sea que eso está garantizado. Era algo normal, rutinario, común, característico de los puertos en República Dominicana, y hablo de los de República Dominicana que vivimos, de que eran antros de corrupción, de robo, de un desastre, en el sentido de que ahí lo que entraba ahí tú no sabías si salía. Usted traía un vehículo y a lo mejor salía sin las 4 gomas y a lo mejor el vehículo ni aparecía. Para poner un ejemplo, como otro cualquiera, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué niveles? Yo no oigo hace tiempo, no estoy hablando de esta administración, de la anterior, no estoy marcando administración. Hace tiempo que no oigo esos escándalos en los puertos de República Dominicana. Yo pienso que se debe fundamentalmente a que ya hay una interacción importante de los organismos correspondientes que hacen vida en los puertos. Para ponerles un ejemplo, nosotros tenemos como autoridad portuaria nuestra seguridad en los puertos. Pero tenemos el soporte y el apoyo, por ejemplo, del CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que es un organismo apéndice al Ministerio de Defensa, pero que está directamente designado a fortalecer la seguridad portuaria. En ese caso, hay una armonía extraordinaria entre Portuaria en la actualidad y el director del CESEP en este momento, que es el capitán de navío Frías Duarte. DNCD, el comandante Cabrera Ulloa, hemos hecho una gran relación, una gran empatía, y hay un flujo constante de información, de apoyo, de colaboración. Aduanas, que con la nueva implementación de nuevas tecnologías, porque es bueno delimitar, a veces la gente me dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre portuaria y aduanas? Porque si no genera confusión, porque se desarrolla en el puerto, hay una operación y aduanas está en el, pero como que no queda bastante claro. Entonces, aduanas es lo que tiene que ver con la mercancía. Por ejemplo, Jaina acaban de inaugurarse los escáneres, que es una implementación de nueva tecnología que va a ayudar primero a revisar de manera más eficiente y más rápida los contenedores. Ponían un ejemplo que la cantidad de contenedores el día que se inauguraron los escáneres recientemente, que se inspeccionaba en 24 horas, ya se va a poder hacer en 1 hora. Con más eficiencia y con mayores controles. Claro. Hubo una época y lo bueno ahora es que eso fue abrazado y fueron hasta ellos mismos que compraron los escáneres. No le costó un peso al Estado Dominicano. República Dominicana en el área del Caribe, por lo menos en el área del Caribe, es país líder en número de vuelos a sus aeropuertos. Es mucha la cantidad de vuelos diarios que se operan en República Dominicana. Supongo yo que en los puertos, en menor dimensión, por supuesto, en menor medida, también tenemos una
una cierta intensidad de operaciones, ¿correcto? 18 puertos, óyeme, es para uno suponer que por lo menos dos, tres veces a la semana entra un barco en cada uno de esos puertos, por lo menos. Y con mayor frecuencia en los puertos más concurridos. En los aeropuertos hay un dispositivo de seguridad bastante eficiente, cuando se quiere ser eficiente, por supuesto, contra el tráfico de droga, el tráfico de mercancía, vamos, prohibida, qué sé yo. Armas de todo. Armas de todo. Contrabandos de, bien, de todo. En los puertos es mucho más fácil traficar con lo que se quiera. Entonces, piensa uno. Sí, no. Nosotros no, tenemos... Es que es obvio, pero imagínate, solamente los espacios operativos. Mira, a propósito... Dime, ¿qué se hace para evitar el tráfico de droga y de todo tipo de cosas? Es importante destacar que luego del 11 de septiembre, en el mundo, hubo una tendencia a mejorar la seguridad de puertos y aeropuertos, siendo estos, como ustedes decían, lo más asiduos a que se generaran desde allí acciones de ilegalidad. Y dentro de eso hablábamos del tema de la seguridad nacional. Por eso, a partir del 11 de septiembre se estableció que cada puerto tenía que cumplir con una serie de disposiciones para que las embarcaciones puedan venir a los puertos de República Dominicana en este caso, y obviamente eso se cumple en puertos en otros países del mundo, que es la aplicación del código PBIP. ¿Qué es el código PBIP? El Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. Hay una serie de requerimientos que están dentro del código, que cada país y cada puerto necesita una certificación en ese código, que en este caso la otorga el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, junto a la Autoridad Portuaria Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día yo les puedo asegurar a ustedes que todos los puertos de nuestro país cumplen con cada una de las medidas de seguridad que exige el código. Y a nosotros nos supervisan y nos fiscalizan. Recientemente estuvo aquí y hacen sugerencias bastante positivas para seguir mejorando la seguridad de nuestros puertos el US Army Corps, el Army de los Estados Unidos, que nos visitan al país, y entonces también hacen sus sugerencias en el tema de seguridad portuaria. Y la verdad es que salimos muy bien. Siempre ese informe que se hace todos los años, el último que fue este año, salimos en números positivos. Esto incluye, ¿verdad?, la seguridad de los barcos propiamente, pero sobre todo, supongo yo, de los furgones, porque cuando viene un barco con no sé cuántos decenas de furgones, eso es una tarea inmensa en términos de seguridad. Y de la instalación portuaria per se, que tiene que tener vigilancia, tiene que tener controles de acceso, de entrada, de salida, porque obviamente la dinámica comercial y turística en muchos casos también te amerita la presencia de instituciones, mencionábamos varias, pero por ejemplo también migración, tenemos también presencia de la misma Dirección General de Aduana, agricultura por si hay un tema fitosanitario. Claro. O sea que el puerto pudiéramos decir que es un referente fundamental del flujo comercial y de las inspecciones y el orden que tiene que existir, obviamente por las condiciones. Cumple sus funciones el manejo de la autoridad portuaria, porque también tiene un sistema de cobros por el manejo de las operaciones de los barcos, la estadía, el tiempo de mercancía, etcétera. Y en un momento determinado habían ciertos problemas con esto, que sacaban los furgones, los dejaban afuera en la calle, por ejemplo en Jaina. Hubo muchos problemas muchas veces. Eso se ha ido regularizando. Sí, eso se ha ido regularizando. Yo pienso que ya hoy los temas de la autoridad portuaria, de los puertos del país, son temas más dirigidos, o que debemos de enfocarlos a crear condiciones más favorables para que el comercio sea más ágil o expedito, los procesos sean más parecidos a los países que quizás tienen mayores ventajas en algunos casos, ser un poco más flexibles quizás en términos tarifarios en algunos aspectos para generar mayor volumen de inversión en el país para ponerles un ejemplo, ustedes saben que el combustible que más se usa en los puertos es el fuel oil. En República Dominicana prácticamente
no hay un comercio importante de fuel oil por el tema del costo en el país, y eso se traduce en que para nosotros no pasa a ser ni siquiera casi una fuente de ingreso. Nosotros estamos visualizando, y ya el Ministerio de Industria y Comercio tiene un proyecto en sus manos donde buscamos incentivar este combustible, o sea, dar incentivos para que las embarcaciones que lleguen al país puedan abastecerse de este combustible a un costo más económico, pero obviamente por volumen genere ingresos más importantes. Entonces, todo esto es parte de esa dinámica, lo que estamos identificando para que el país pueda realmente acercarse más a la idea del hub. A mí me llamó la atención en México, donde viví mucho tiempo, la marinería de cabotaje, el transporte de cabotaje, de puerto a puerto. México es un país enorme, con muchos puertos, obviamente. Y a mí me llamó la atención por el hecho de que, oye, se trata de un barco, tiene que consumir más que cualquier otro tipo de transporte. Y me dijeron, no, espérate ahí. Un barco de eso te transporta 20 o 30 furgones que si tú los pones, cada uno de esos, en un cabezote te sale mucho más caro el transporte con cabezote de esos 30 furgones. Yo, oye, es verdad. Viene la pregunta, aquí no tenemos navegación de cabotaje. No es una práctica cotidiana en el país. Sí hemos visto barcos que descargan en diferentes puertos, que descargan una parte en Jaina, luego se van a Puerto Plata. Eso es algo común y frecuente. Obviamente dependiendo de los clientes pero en el comercio nacional no existe la práctica. No es muy frecuente. Lo más de importación y exportación es el flujo que tenemos en los puertos del país. Ya entiendo. Pero ¿qué estamos haciendo? Visualizando fundamentalmente oportunidades de mejorar nuestras operaciones y que a través de esta mejora nosotros podamos aumentar el flujo comercial del país. Y estamos hablando, por ejemplo, también, ¿por qué no?, de centros logísticos, que ya hoy tenemos experiencia de algunos donde desde aquí podemos reexportar, o solamente no exportar, sino que también sirvan nuestros puertos como centros de reexportación también. Como lo que hace Concedo, que recibe y reembarca y todo. Correctamente. Dentro del mismo puerto, eso te evita tú tener que, por ejemplo, operaciones como la misma cervecería que desarrolla este tipo de operaciones, que no elimina uno o dos pasos de la cadena de suministro, desarrollándolo internamente dentro del puerto y reexportando desde el puerto. Una práctica más eficiente que nos hace más competitivos porque disminuye los costos operativos de estas empresas, claro, y obviamente el producto. Y la calidad del almacenamiento en los puertos. Háblanos de eso un poco. Bueno, el almacenamiento, dependiendo qué tipo de almacenamiento sea. Para ponerles un ejemplo, recientemente inauguramos la primera terminal granelera del país, que es Tegra. Esta está en Jaina Occidental. Es una terminal granelera que tiene la capacidad de almacenar para alrededor de 2 meses del consumo del mercado nacional en materia de insumos graneleros para los productores del país. Dependiendo del puerto y dependiendo del tipo de almacenamiento, yo les diría que tenemos una capacidad de almacenamiento bastante importante. Ajá. En diferentes rubros y con muy buenas condiciones. Ya, Luis, antes de concluir, ya estamos casi llegando al final, ¿qué es la proyección de autoridad portuaria para el 2022? No siempre se traza una meta. Incluso nosotros personalmente decimos, este año voy a ir a Puerto Rico, como voy a comprar un carro. Claro, claro. ¿Qué metas tienes? Este año me caso con Shakira, por ejemplo. Dios, tú eres pretencioso, Colombo, por Dios. ¿Qué planes tienes? No es mala idea esa, Colombo. Pues mira el otro. No, realmente en la Autoridad Portuaria Dominicana y para nosotros hemos identificado el año 2022 como el año del gran salto tecnológico, que ha sido la materia pendiente de nuestra institución, porque durante los últimos 20 años, quizás 30 años, no hemos evolucionado en materia tecnológica. Estábamos en un proceso totalmente análogo en la mayoría de los procesos y procedimientos, y nosotros estamos convencidos que ese tiene que ser el empuje en este nuevo año, obviamente junto a nuevos proyectos que tenemos que han de realizarse y de iniciarse ahora con nuevas terminales turísticas de cruceros. Yo mencionaba Arroyo Barril,
Santa Bárbara, Samaná. La ampliación ya de Taíno Bay, que lo acabamos de inaugurar, pero ya van a ampliar para recibir un crucero más en la terminal. En la actualidad tiene capacidad de recibir 3, podrá recibir en menos de un año 4 de manera simultánea esa sola terminal de cruceros de Puerto Plata. En el sur tenemos Barahona y Pedernales como propuestas interesantes también, y estamos visualizando en el Gran Santo Domingo, dígase en el puerto de Sanssouci, también otra ampliación, que es bueno anunciar que, por ejemplo, en el día, hace unos 3 o 4 días, estuvimos entregándole una placa de bienvenida al barco Costa Deliciosa, que es un crucero que ha venido a establecerse como home port en la República Dominicana. ¿De dónde es? Práctica que no pasaba, es alemán, no, italiano. Costa Deliciosa italiano, perdón, es un barco de Europa, italiano, que viene a hacer operaciones de home port en el país. ¿Qué es un home port? Bueno, que tú puedes partir desde República Dominicana, su base de embarque y desembarque es República Dominicana, algo muy positivo para nosotros, porque en la visión que hemos establecido de Apordón está también lograr que más líneas de crucero del mundo vengan a hacer home port en República Dominicana. Como yo dije que ya estábamos terminando la entrevista, Diulca entró. Buenas tardes, Diulca. Muy contento. Yo le había dado su saludo aquí a nuestra queridísima Diulca, Jean-Louis, aquí al ladito. bienvenido. Me tuve que ausentar por una reunión Multiempleo. rápida, ustedes saben, de multiempleo, sobre todo el internacional, que no se puede postergar. Gracias por estar aquí, qué bueno verte. Gracias a ti, un placer verte. Me sentí muy orgullosa de ti viendo el anuncio de la transformación que tendrá Apordón y que se abre mucho más al mundo. ¿Cuánto ustedes tienen establecido que pudieran aumentar los ingresos para el país por esta apertura, por esa llegada de, vamos a decir, eso es inversión, porque si llegan compañías a movilizar personas, movilizar turistas, si vienen cruceros, eso es ingreso. ¿Cuánto más o menos ustedes piensan que puede aumentar la... Bueno, nosotros estamos hablando una meta de recibir en un corto plazo, restableciéndose totalmente la modalidad de los cruceros, porque ¿qué pasa? Por el tema de COVID y los protocolos, los cruceros están llegando a mitad de capacidad. Dígase, un barco de 5.000 pasajeros, solamente pueden abordarlo en la actualidad 2.500. Obviamente, llegando a normalizarse las operaciones de cruceros, que es la meta, y creo que vamos en un buen pie en ese sentido, estaríamos hablando solamente por el concepto de crucero de alrededor de 1 millón de cruceristas al año en el país, que eso representa $100 por pasajero. Estamos hablando de $100 millones solamente de ingresos de manera directa para el pueblo dominicano. Para la autoridad portuaria también es un ingreso importante, porque estamos hablando de $1.50 por pasajero que le genera la autoridad portuaria dominicana. Y en términos comerciales, la proyección que tenemos en estos momentos es de aumentar este año los ingresos de Apordón alrededor de un 30%. O sea, esa es la proyección. El año pasado logramos un aumento de alrededor de un 18%. O sea que estamos convencidos de que vamos por muy buen camino, y eso nos ha permitido sanear, que fue lo primero que nos propusimos como meta en Apordón, sanear las finanzas internas y que Apordón opere sin déficit como está operando hasta ahora. Que era algo que no pasaba hacía más de 10 años. ¿Le pagaron a lo que los trabajadores que habían despedido? Estamos pagando, eso es un tema histórico. Para ponerle un ejemplo, en los últimos 20 años, Apordón ha pagado 250 millones de prestaciones del 2000 al 2020. Del 20 al 21 y lo que va, yo he pagado 310. O sea, yo he pagado en un año y meses lo que se pagó, más de lo que se pagó en 20, porque no había una cultura en nuestra institución de pagar prestaciones. Nosotros lo hemos abrazado como un compromiso heredado de resolver un tema que nos afecta a todos, porque Apordón es una institución que lamentablemente vive temas de embargo por temas de sentencia definitiva, y es complejo porque a veces afectan al cliente, afectan a la institución, y nosotros sí hemos dicho, no, basta ya de esta práctica, vamos a dejar este problema resuelto. Pero eso se debe... Perdón. Nosotros asumimos una nómina de unos 2.500 en su momento, hoy son 1.800. Pues interactúan mucho más personas por todas. Sí, obviamente, claro, porque también están los empleados o colaboradores de las empresas privadas que operan en los puertos.
Sí, ¿Y es eso bastante tiene que grande. cargarlo también el Estado? No. Obviamente, donde hay concesión, va por la parte digo, el modelo concesionario de los puertos del país es un modelo donde el 60% de los ingresos lo percibe el concesionario y el 40% el Estado Dominicano. Esto se debe fundamentalmente a que la inversión importante en los puertos la hace el sector privado. O sea, en materia de puertos en el país, de 20, 30 años para acá, todas las inversiones de puertos importantes han sido por el sector privado. Es En este importante resaltar eso. 2022, ¿qué se propone Apordón hacer? Sobre todo, mucha gente que quiere ver más puertos, puertos un poco más tecnológicos, avances significativos en tema de la competitividad. Nosotros estamos convencidos que este es el año, yo decía, del gran salto tecnológico. Nosotros encontramos una institución análoga que funcionaba en muchos casos con lápiz y papel, facturación manual. Teníamos áreas con duplicidad de funciones y no quiero decir con esto, es importante resaltar que era por interés de hacer cosas negativas, sino a veces hasta por cumplir con más compromiso. Nosotros hemos ido disminuyendo burocracia en lo interno de la institución, implementando tecnología, puertos que tenían problemas de conectividad. Por ejemplo, cuando yo llegué a Pordón, era muy frecuente que en puertos administrados por el Estado decían un día, no hay sistema, se cayó la facturación. O sea, por un tema de conectividad. No, y había, por ejemplo, puertos, cosas sencillas, un UPS, que todos sabemos que el UPS es que si se va la energía eléctrica, la computadora se queda encendida si tiene un UPS. Si no tiene UPS y se fue la energía eléctrica, automáticamente se apagó. Entonces, por ejemplo, había un joven facturando en ese momento, tenían 2 horas facturando, la luz se iba y se cae. Algo parecido a la época de antes de nosotros, de universitario quizás, o en el colegio, que cuando se nos iba la luz se nos dañaba el trabajo en aquella época de que teníamos que presentar, pero en esto peor, estamos hablando de puertos, imagínense ustedes, ya el tema de conectividad, de UPS, de computador, ya es un tema del pasado. ¿En qué etapa estamos ahora? En el tema de implementación de software más modernos, más ágiles, el tema, por ejemplo, de almacenamiento en la nube. Cuando llegamos, un servidor, por ejemplo, de Apordón, es un servidor literalmente de los años 80, un AS400. Los que saben de tecnología saben que eso es algo que no debería de ser en estos tiempos, que no se haya hecho esa transición. Nosotros automáticamente empezamos a alquilar servidores en las nubes, en los que ya terminamos todo nuestro master plan, porque hay una oportunidad de mudar la sede principal de Apordón con fines de seguir ampliando el puerto de Jaina. No hace sentido que Apordón esté allí ocupando un terreno muy importante que puede ser parte de las operaciones del mismo puerto y de la ampliación que ya están requiriendo, porque ya el puerto se ha quedado pequeño para el flujo de operaciones que nosotros tenemos en Jaina. Entonces, por eso no hemos hecho una inversión en un servidor. Lo que hemos hecho es alquilar, que se puede, un servidor en la nube, que es como se dice ahora, y por eso no hemos adquirido un servidor directo para la edificación, porque a futuro tenemos planes de mudar la institución. Gracias por estar con nosotros aquí, director de Apordón. Gracias a usted, don Rudy. Muy contento de que Diulca llegara tarde pero segura aquí. Yo que yo dije que ya íbamos a terminar la entrevista. La próxima vez tenemos que invitar al dirigente político para muchas cosas que hay que tratar aquí. Todavía estamos en política. No. Eso es lo que usted piensa. Eso no es mi problema. Yo vivo en política. Yo vivo en política. Diulca, como yo, se ha enamorado de esta actividad. Bueno, todavía falta que ella me enamore a mí. Yo le pido los pies. Gracias. Es una discusión que teníamos ahorita, mirar los pies. Gracias, Jean-Louis. Gracias a usted, un placer. Es hora de la pausa, señores, aquí en el Rumbo de la Tarde.